Muchas gracias a todos. Continuamos. El siguiente ponencia la va a ser a cargo de Esteban Baeza Romero. Él es coordinador del Departamento de I+D de Coespal, bueno, es ingeniero agrónomo y durante 11 años ha sido compañero nuestro en la estación experimental. Así que, bueno, Esteban nos va a hablar del control de clima para favorecer un buen establecimiento del control biológico en cultivos en invernadero. Cuando quiera. Ya. Aquí ya se oye, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy contando un poco pues cómo yo veo la importancia del control climático sobre el éxito del control biológico. Me hace especial ilusión que me presente Corpus, porque hace 25 años ya fue la primera persona que me enseñó a trabajar como investigador, ¿no? Y estábamos precisamente trabajando en estudiar la ventilación natural, ya en temas de control de clima. Entonces, yo diría que si Pablo Bielsa viene del futuro para recordarnos cosas, yo soy el pesado que viene del pasado y que siempre está intentando pues, contar las bondades de mejorar el control climático en nuestro invernadero. Y esta vez, bueno, pues no desde la perspectiva tanto de cómo el control climático puede mejorar la producción y la calidad, hoy, bueno, desde otra perspectiva, que es la del control biológico, pero bueno, si esto sirve para que mejore el control climático en los invernaderos, no seré yo quien me queje, vamos. O sea, al final es algo que necesitamos, ¿no? Y, bueno, yo creo que cuando me encargaron dar las charlas, para mí lo tenía claro, ¿no? Yo creo que es esencial el control climático para producir más y mejor, pero también es quizá muy importante, y ahora lo veremos, para que las estrategias que desarrollamos en las fincas de control biológico tengan éxito, ¿no? Bueno, si vamos al tetraedro de plagas y enfermedades, pues para que se dé una plaga o una enfermedad tienen que reunirse una serie de factores, que haya un huésped, que haya una enfermedad, que haya un cultivo susceptible de que esa enfermedad o esa plaga ataque. Y uno de ellos también muy importante es que el ambiente tiene que ser propicio para que eso ocurra, pero también tiene que ser un ambiente propicio para que los insectos auxiliares realicen su trabajo, ¿no? Y eso es un poco de lo que yo hoy voy a hablar, ¿no? Nuestros ciclos de cultivo, bueno, en esta gráfica vemos un poco la relación entre... Yo la uso mucho también de forma didáctica para enseñar a jóvenes estudiantes o agricultores de un vistazo cómo sería el control climático en su invernadero. Entonces, aquí tenemos para Almería, para cada mes del año, la relación entre la temperatura promedio en 24 horas y la suma de radiación, ¿no? Y ahí podemos ver... Bueno, la zona que está a la izquierda, si tuviéramos algún mes en esa zona, significa que necesitaríamos calefacción para poder producir. Mientras que la zona de color más claro que está a la derecha significa que si queremos producir con calidad necesitamos refrigeración. El resto pues, son los meses en los que podemos, en principio, producir bien sin necesidad ni de calefacción ni de refrigeración. Pero bueno, al ser el ciclo, esto condiciona nuestro ciclo de cultivo, porque lo que hacemos es que empezamos nuestros ciclos de cultivo al final del verano para producir durante el invierno y conseguir los buenos precios que hay debido a que otros competidores, por ejemplo, en el norte de Europa, si quieren producir en esa fecha, pues tienen que tener luz artificial y elevados costes de calefacción, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿qué condiciones se dan en nuestros invernaderos cuando empezamos los ciclos de cultivo? ¿Vale? Pues tenemos un ambiente realmente poco propicio para las plantas, o sea, las cosas son así. Tenemos unas temperaturas diurnas que superan con holgura los 30 grados dentro del invernadero, las nocturnas por encima de 20 grados, hay un salto térmico día-noche que favorece el crecimiento vegetativo del cultivo, lo cual lo hace también más susceptible para el ataque de ciertas plagas, como pueden ser la araña roja. El cultivo es pequeño y apenas está interceptando radiación, ¿vale? Pero como no usamos sistema de refrigeración en principio, pues tenemos que usar la ventilación natural y blanquear muchísimo, que es lo que hacemos, ¿no? Dar blanqueos muy potentes, ¿no? El cultivo es pequeño, no tiene mucha masa foliar, entonces no transpira mucho, con lo cual no contribuye a subir la humedad del ambiente del invernadero. Por lo tanto, podemos decir que la humedad que tenemos en el invernadero es equiparable a la que tenemos fuera, porque al final estamos ventilando mucho, la planta no contribuye. Cuando la planta está desarrollada sí que contribuye su transpiración a aumentar la humedad en el invernadero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues ventilar con la capacidad que tenemos disponible, salvo que cuando nos vienen levantes muy secos y tal, que intentemos proteger un poco y sacrificamos que haya más temperatura para intentar que la humedad no caiga tanto. Pero claro, ya hemos dicho, si no tenemos nada más que el cultivo y no tenemos ningún otro sistema,
tenemos un problema. Bueno, yo, la verdad que cuando me encargaron dar estas charlas, lo primero que hice fue empezar a mirar la literatura científica y para mi sorpresa me encontré con que realmente no hay muchos trabajos que relacionen el clima del invernadero con la instalación de los enemigos naturales y cómo le influyen las variables climáticas. Realmente me quedé un poco pasmado porque dije, bueno, aquí hay todavía mucho en qué trabajar, porque realmente estamos haciendo control biológico en nuestros invernaderos durante años. Y bueno, no sé si es porque en el norte de Europa empezó todo esto y en los invernaderos holandeses el clima siempre es óptimo porque hay control climático y han dado y bueno, pues no han trabajado en eso. Pero nosotros yo creo que deberíamos de ponernos un poco las pilas porque, bueno, yo encontré este trabajo que realmente la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a un insecto realmente qué le interesa? ¿Le interesa el clima que medimos en el invernadero, en el sensor que tenemos en el centro del invernadero, en el aire? ¿O al insecto le interesa el clima que hay en la planta? Porque resulta que no es el mismo. Porque los insectos viven en lo que se conoce como la capa límite de la hoja, que es una zona que tiene un clima que puede ser distinto al clima que tenemos en el ambiente del invernadero, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo los insectos se pueden sobrecalentar sobre la planta en función de su tamaño. Cuanto más pequeños son, la verdad, parece que se sobrecalientan menos, ¿no? Pero es cierto, y ahora lo veremos, que en las condiciones que tenemos al principio del cultivo, pues, ¿qué pasa? Que la temperatura es muy alta, el DPV es muy alto, y en un momento dado la planta puede decidir cerrar, bueno, puede no, seguro que decide cerrar los estomas para protegerse, y esto es un mecanismo que tienen las plantas, por un lado, para evitar un estrés hídrico extremo, pero luego también la naturaleza ha dotado de la herramienta de que la planta cierra estomas para sobrecalentarse, para estar más caliente que el aire y que el aire la refrigere. En esas condiciones, mi pregunta es, ¿cuál es el clima que hay realmente en la hoja, que es donde están los insectos? Y otra pregunta más, ¿no es lo mismo quizás el haz de la hoja que el envés? Quizás en el envés. Entonces, dejo ahí un poco para los entomólogos y todos los que trabajamos en investigación, que quizás debemos empezar a trabajar más, a intentar saber si realmente las condiciones que hay en la capa límite de la hoja, sobre todo en el envés, son tan duras como las que estamos midiendo en el ambiente, ¿no? Porque quizás sean igual de duras o puede que incluso más, no lo sabemos. Ya digo que si la planta cierra estomas, al final pues se tiene que sobrecalentar, porque no está transpirando, no se está refrigerando, ¿vale? Entonces, en esas condiciones que tenemos, pues yo diría que a priori son un paraíso para algunas plagas, como por ejemplo la araña roja, y quizá un infierno para los enemigos naturales, porque tenemos, y ahora después veremos gráficas de clima que he conseguido de varios invernaderos comerciales, temperaturas que ya digo superan con holgura los 30 grados, humedades relativas que por desgracia caen por debajo del 50%. Eso nos da, aunque esto es un concepto más desde el punto de vista de la fisiología del cultivo, pero bueno, a mí me gusta que se maneje el concepto de DPV porque es un concepto que engloba tanto temperatura como humedad. Y nos vamos por encima de los 2 kilopascales y en esas condiciones se disparan las poblaciones de araña roja. Yo he mirado la literatura, que me corrijan los que saben más que yo, que aquí hay mucho sobre insectos, pero creo que muchos de los enemigos naturales de la araña roja pues, prefieren condiciones bastante más benignas que las que se dan en el invernadero, ¿no? No eclosionan huevos de Phytoceylus si la humedad relativa, o eclosionan menos si la humedad cae del 55%, etcétera, ¿no? Y disminuye el consumo de presas, etcétera, ¿no? Al final, bueno, estos son datos de clima para que veamos. Entonces, lo que he hecho ha sido que he cogido los datos de clima de la finca de agosto y septiembre y he calculado un día tipo, un día promedio. Es decir, he hecho la media de todos los días entre las 8 y las 9 de la mañana, la media de todos los días entre las 9 y las 10. Entonces, y luego también sería un día típico extremo, ¿no? Que sería la línea verde. Pues vemos que en un día tipo extremo nos podemos ir muy por encima de los 40 grados y nos podemos ir con DPV muy por encima de 5 kilopascales. Pensar que, yo no sé desde el punto de vista de los insectos, pero desde el punto de vista de la fisiología del cultivo, lo que te dice un poco es que por encima de 1,2 a 1,5 kilopascales la planta está en estrés ya. O sea, imaginaros las condiciones que tenemos en nuestro invernadero al principio del ciclo, ¿vale? Son muy extremas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya lo ha mencionado Jan. O sea, hay que aportar humedad. Eso para empezar, porque la humedad cae mucho y sabemos que es quizá el parámetro al que son más sensibles, ¿no? Los insectos. Me está por ver también, me gustaría saber un poco más si la temperatura también tiene sus umbrales, que quizás sean más altos que los del propio cultivo, pero me gustaría saberlo, ¿no? Entonces, para mí,
Para mí, la nebulización, junto con mejorar la ventilación, es probablemente uno de los aspectos más críticos para mejorar la instalación de auxiliares, ¿no? ¿Qué sistemas de nebulización tenemos? Bueno, esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero lo volvemos a explicar, no pasa nada. Alta presión, bueno, son los mejores, son los que van a conseguir un efecto más FETEM porque la gota es muy pequeñita, se evapora muy fácilmente, pero tienen un problema y es que son muy sensibles a la calidad del agua. Entonces, si quieres usar un sistema de estos, necesitas tener un sistema de ósmosis. Es que necesitas un sistema de ósmosis. Entonces, la inversión es muy fuerte y quizá, pues en principio, vamos a decir, venga, vale, nuestros invernaderos no son de alta tecnología, también es un sistema caro, pero bueno, hay alternativas que quizás no son tan eficientes porque la gota que se produce no es tan pequeña, pero oye, nos pueden salvar el día, como se suele decir en inglés, ¿no? Y esos, pues tenemos los de baja presión, que muchos de vuestros agricultores quizás ya lo usen, porque ya han mencionado que, bueno, que un 50% de los agricultores parece que hacían algo en el tema de humedad, y otro sistema que es más eficiente, que son los de aire-agua, que tienen como hándicap pues, que hay que instalar un compresor, y bueno, y eso supone un coste energético. También se podría intentar cubrir con placas fotovoltaicas, pero bueno, al final hay que aportar humedad. Los sistemas de aire-agua, pues se ensayaron no con el objetivo de estudiar el tema del control biológico, pero se ensayaron en el IFAPA hace ya algún tiempo y también en las palmerillas, y bueno, funcionan muy bien, ¿eh? Van a permitirnos mantener la humedad que queramos, sin mojar demasiado el cultivo, funcionan muy bien, ahí tenéis, no me voy a ir parando en cada detalle de cuánta presión se necesita, tanto en el agua como en el... Si alguno está interesado, luego que me contacte y yo le puedo aconsejar, pero son sistemas que funcionan muy bien. Apenas mojan, ya lo he dicho. También son menos delicados respecto a la calidad del agua. Ya no tenemos ese problema tan grave que tenemos con la nebulización de altísima presión que se obturan las boquillas. Al necesitar un compresor, lo que podemos hacer para ahorrar costes es sectorizar, que no funcione en toda la finca a la vez, sino hacemos sectores, funciona en uno, funciona en el siguiente, y así ahorramos costes, ¿no? Y bueno, tienen una gestión excelente para mantener, ya digo, el DPV. En cuanto a coste, pues yo creo que está en torno a 2,5 € por metro cuadrado, ¿vale? Luego, los de baja presión, que son quizás los que más se usan, pues estos sí que hay que tener cuidado que las boquillas no coincidan justo encima de las líneas de cultivo porque sí que van a mojar el cultivo. Entonces, pues hay que hacer un buen diseño también. Estos muchas veces lo he visto yo en fincas puestos solo en los pasillos. Pues al final, oye, yo entiendo que se trata de ahorrar dinero, pero luego lo veremos, ¿no? Otros sistemas de aporte de humedad que usan los agricultores, pues no son... O sea, realmente ayudan, pues algo ayudarán. Está claro que es mejor que no tener nada. Si tienes el pasillo y lo estás mojando, pues algo te va a aportar. En una finca que sea pequeñita, el invernadero, pues a lo mejor se nota, pero lo ideal es tener un sistema que distribuya de forma regular y homogénea la humedad en el invernadero, ¿vale? El coste es más barato que los de aire-agua, bueno, depende del número de boquillas que ponga y demás, pues hasta de 0,3 hasta 1,5 €, y lo mismo, pues los parámetros de diseño que os los cuente ahora, no, se os van a olvidar dentro de un rato, o sea que si alguien lo necesita, pues que me lo pida, ¿no? Si aún así no queremos abordar la inversión en nebulizadores, pues bueno, ha habido compañeros investigadores que han dicho, vamos a proponer técnicas pasivas. Y bueno, un grupo de la Universidad de Almería y del IFAPA han investigado, por ejemplo, este sistema de aporte de humedad, que son unas telas bastante hidrófilas. Entonces, se ponen unas líneas de goteros en la parte de arriba de la tela para ir empapándola y desde ahí se va evaporando la humedad. Y la verdad, ha funcionado muy bien. Ahora después os enseñaré. Bueno, aquí vienen las características del tipo de tela que es. Luego, pues eso, goteros de 1 litro hora cada 15 centímetros. Y bueno, durante 1 minuto regaba y cada 15 minutos se volvía a activar, ¿no? Obviamente no hay que estar mojándolo de forma continua. Estas son algunas fotos donde se ve el cultivo de pimiento y ya plenamente desarrollado. El precio, le he estado preguntando a mis antiguos compañeros del IFAPA cuánto cuesta. Me dijeron, bueno, la tela en torno a unos 30-40 céntimos por metro cuadrado. La red de aporte de agua yo he calculado más o menos que estará en torno a 30-50 céntimos metro cuadrado y obviamente una canaleta para recoger y recircular el agua. En total, el coste serían de 1,3 a 1,8 € metro cuadrado, ¿vale? Aquí algunas fotos más con otro cultivo. Bueno, lo que vemos es que no tiene un impacto importante este sistema sobre la temperatura, pero sí que tiene un impacto sobre temperatura de hoja, que al final, como he dicho, puede ser la que nos interesa más, ¿no? Más que la temperatura de aire.
desde el punto de vista de la instalación de los insectos. Y luego tiene un impacto interesante sobre la humedad relativa. O sea que es un sistema que ha demostrado que funciona, ¿no? Y luego también el manejo, ¿no? No lo he comentado, pero bueno, la nebulización y los sistemas de aporte de humedad, cuando se usan, es importante limitar sobre todo la ventilación de barlovento, porque la ventilación de barlovento es muy turbulenta y la humedad que estamos aportando se nos escapa hacia el exterior. Entonces, el manejo óptimo de los sistemas de aporte de humedad siempre es intentando ventilar a sotavento, ¿vale? Porque al final lo que importa es la combinación de temperatura y humedad. Yo siempre digo, no sé los insectos, pero a las plantas que haya bastante temperatura les importa o le importa menos si la humedad es alta. O sea, lo que le duele a la planta es que haya temperatura alta y una humedad baja, ¿no? Entonces, las plantas crecen bien y crecen de forma óptima en un clima, digamos, selvático. Los trabajadores, obviamente, no les gusta tanto, pero a las plantas, en verdad, mucha luz, mucha temperatura, mucho CO2 y mucha humedad les va de muerte. Entonces, bueno, pues en invernaderos que ventilan poco es un sistema que funciona bien, en invernaderos que estén mejor ventilados, pues hay que intentar limitar la ventilación cuando se usan, sobre todo la de barlovento, ¿vale? Y luego, pues aquí unas gráficas de las producciones que se obtuvieron y, como veis, pues mejoraron la producción respecto al testigo. O sea que es un sistema que ha ayudado también desde el punto de vista de la producción. Es en un ensayo donde el foco no estaba puesto en el control biológico. Ya digo que invito a que se hagan más trabajos en este campo. Y luego hay otros sistemas más baratos, pero menos eficientes, que esto me imagino que vosotros estáis, bueno, lo habéis visto en muchas fincas, ¿no? Que pues intentar mojar pasillos, incluso incorporando una manta térmica en el pasillo para que se empape, pero bueno, ya digo que es una solución, digamos, parcial a un problema que yo creo que hay que atajar de otra manera, ¿no? Porque lo que nos jugamos es demasiado. Es que se ha comentado aquí que el pico de Parvis pinus lo ha dicho Estefanía, en octubre, noviembre, entonces eso significa que las sueltas tienen que ser antes. Si las sueltas tienen que ser antes, tenemos que garantizar que las sueltas se instalen lo mejor posible, ¿vale? Y eso supone pues, que en agosto y septiembre tiene que haber mejor clima. Bueno, más sistemas. El ingenio del agricultor ya sabemos que no conoce límites, pero sobre todo si se trata de ahorrarse dinero, pero hay de todo, ¿no? Un poco. Vale, esto me toca en la fibra sensible porque es de lo que más he trabajado en mi carrera, pero esas son las ventanas, la ventilación. Pues también tenemos que intentar dar ese paso. No es que desde que el Corpus y yo estábamos midiendo la tasa de ventilación en el 2000 en los invernaderos de las palmerillas no haya mejorado la ventilación, pero todavía podemos mejorar más, ¿no? Mira, esto es una finca en Adra donde un agricultor valiente ha puesto ventanas de más de 1,30 y las ha puesto automatizadas y está encantadísimo de la vida. O sea, si tenéis agricultores que quieren mejorar la ventilación y van a incluso hablar con la empresa que hace las ventanas o que le tiene que hacer y los desanima, que eso me ha pasado a mí, vosotros intentad decirle que no, hombre, que no. Y si no, llevamos a la finca de Enrique, lo molestamos para que vean y o sea, que esto es posible. Se pueden hacer ventanas más grandes, obviamente hay que automatizarlas, porque una ventana de este tamaño, si no se automatiza, pues tiene un riesgo, claro, con los vientos, ¿no? Pero el camino va por ahí, o sea. Y luego otra cosa que también se ha trabajado un montón en las palmerillas y también en la universidad, y la conclusión era clara: necesitamos mallas anti-insectos que tengan huecos cuadrados en vez de rectangulares y que los huecos y que tengan muchos huecos muy pequeños para que tenga al mismo tiempo mucha ventilación, es decir, que no interfieran demasiado con la ventilación y sean de máxima eficiencia frente a la entrada de las plagas. Y bueno, pues la verdad que ha habido una empresa que se ha debido de leer todo lo que se ha publicado y ha sacado mallas de este tipo y las vende y son excelentes. No voy a entrar en temas comerciales, pero es que realmente son los únicos que se han debido de leer lo que se ha publicado científicamente, porque es que ese es el camino, mallas con hilos más finos para poder hacer más huecos más pequeños y rectangulares. Pues también influye, obviamente. Luego, la automatización, pues la verdad que no hemos hecho ningún ensayo, o al menos yo no lo conozco, donde tengamos dos invernaderos iguales y en uno las ventanas que se abren y se cierren manualmente y en otro donde se gestionen con un controlador de clima. Pero yo en Jordania, en un proyecto que tuve mientras estaba en Holanda, en Wageningen, sí que hicimos una comparación entre invernaderos tal y, bueno, se consiguieron más de 5 kilos más al automatizar las ventanas, que no es poca cosa. Obviamente, ya digo, no estoy para hablar de efectos de producción, pero sí, como no tengo datos del efecto que puede tener sobre las poblaciones de enemigos naturales, yo creo que debe ser también positivo, tanto también para la comodidad del agricultor, automatizar, ¿no?
Luego, otro tema, los blanqueos. Vale, ya empieza a ver, este mismo agricultor también, además de hacer ventanas más grandes, ha decidido instalar una pantalla móvil interior de uso doble, que la usa para sombrear y también en invierno como pantalla térmica. Si nos fijamos en la parte del año en la que se usa como sombreo, la ventaja que tiene una pantalla móvil frente al blanqueo, ya la conocemos, es que solo la usamos cuando realmente la necesitamos, cuando las condiciones en el invernadero son extremas, ¿no? Esto va a permitir, por ejemplo, pues que la planta vaya recibiendo gradualmente cada vez más luz y que no... Porque un blanqueo tenemos que quitarlo en varias pasadas para que no se haga de golpe, porque sabemos que no es bueno. Con una pantalla ese proceso se produce de una forma muy natural, ¿no? Entonces las pantallas, para mí, son también el nuevo gran aliado de los invernaderos de Almería. Es otra técnica de control climático que poco a poco yo creo que va a crecer mucho en nuestros invernaderos porque da muchísimas ventajas respecto al blanqueo y luego la podemos usar también en invierno, ¿no? Aquí tenemos una gráfica con una cámara térmica para ver la temperatura del cultivo y la temperatura del suelo, para que veáis que se pueden poner pantallas en raspa y amagado, se puede, ¿vale? ¿Pueden tener un efecto positivo también sobre el tema del control biológico? Yo creo que sí, ya lo digo, porque es una alternativa mucho mejor al blanqueo. Y las inversiones, bueno, son importantes, pero el agricultor que la tiene instalada ha tenido un ciclo de cultivo de 11 meses y medio de pimiento lamullo y ha recolectado, yo creo, más de 20 kilos por metro cuadrado, o en torno a 20 kilos. O sea, estamos hablando de un invernadero raspa y amagado. Bueno, híbrido. Los laterales son tipo multitúnel, pero el techo ya lo veis ahí, ¿no? Y luego en invierno, pues esta foto la tomé yo en un invernadero de allí de Holanda, pues las cabezas de las plantas también se enfrían mucho. Nosotros no lo vemos, pensamos que la temperatura de la planta es la misma de la del aire, pero puede estar hasta 2 o 3 grados más fría que la temperatura del aire. Bueno, una planta que sufra más frío también está más débil frente al ataque de las plagas, ¿no? Así que con esto acabo, que yo creo que lo he hecho en tiempo, ¿no? Mis 3 mensajes de hoy serían: tenemos que incorporar sistemas de aporte de humedad, sí o sí, vamos, yo creo que es crítico, sobre todo para los ciclos tempranos y para no tener que hacer como algunos agricultores que para escapar de los problemas están yéndose a ciclos más tardíos, ¿no? La nebulización debe ir acompañada de una ventilación natural mejorada, con ventanas más grandes y automatizadas, y también usar, si en la medida de lo posible, mallas antiinsectos de mejor calidad y de mayor eficacia, que las hay. Y luego, que las pantallas permiten una transición más gradual hacia la luz y quizá esto haga que no haya esa explosión tan grande de pronto de trips, como hemos visto que Estefanía ha mostrado en su gráfica, que de pronto se quita el blanqueo y ¡pum!, y pega un subidón. Y bueno, pues eso sería por mi parte. Muchas gracias.